Gracias a Oliver Fernández. Ya que hablamos de la jueza Susana Barreiros, este fin de semana, por cierto, se volvió viral en redes sociales una carta escrita por un profesor universitario de quien Barreiros fue alumna. En esta carta, el profesor Álvaro Albornoz, él es abogado con maestría en ciencias políticas, recuerda a la jueza durante su época universitaria y señala sentirse avergonzado por la decisión que tomó su exalumna en el caso de Leopoldo López. Asegura que él, como su profesor, no le enseñó a violar las leyes. En NTN 24, con los protagonistas de la noticia, quiero darle la bienvenida al profesor Álvaro Albornoz. Profesor, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos con NTN 24. Sí, buenas tardes, Idania. Gracias por la comunicación. Es un placer para mí estar en tu prestigioso y escuchado programa televisivo. Profesor Albornoz, ¿fue esa vergüenza que sintió lo que lo llevó a hacer esta carta pública? Sí, obviamente que sí. Uno como profesor se esfuerza por inculcarle valores y principios a nuestros estudiantes. Yo particularmente me esfuerzo mucho en inculcarles ese respeto a la Constitución, ese respeto a los derechos humanos y sobre todo inculcarles valores democráticos, dentro de los cuales está la libertad de expresión y la separación de poderes. Y por supuesto, cuando un alumno de uno, luego en su ejercicio profesional, comete este tipo de violaciones a la Constitución y de violaciones a los derechos humanos y conductas que ya rayan inclusive en lo criminal, en lo delictual, pues uno como profesor se siente avergonzado y sobre todo con un profundo dolor en su corazón de ver que todas las enseñanzas que les dimos en las aulas de la universidad pues fueron en vano y que realmente no las asimilaron. En este caso, como la juez Susana Barreiros, yo como profesor y con muchos otros profesores que he conversado nos sentimos profundamente decepcionados y avergonzados de cómo esta muchacha que era de otra forma cuando era estudiante y tenía otro comportamiento, sin embargo hoy en día se convierte en este ser perverso, malévolo, que es capaz de mandar a la cárcel y dejar a unos niños pequeños sin su padre en el hogar, a una persona absolutamente inocente y que no ha cometido ninguno de los crímenes que se les están imputando a través de un juicio amañado, un juicio donde no se le permitió a la prensa asistir, un juicio que se celebró a puerta cerrada, donde no se le permitió ni una sola prueba, ni un solo testigo a la defensa de Leopoldo López y por el contrario, el Ministerio Público pues presentó todas las supuestas pruebas falsas innumerables durante todo este largo juicio. Claro. Y bajo unas condiciones pues inhumanas en el tratamiento carcelario que se le está dando a Leopoldo López. Ahora, profesor, ¿qué recuerda usted de la juez? Es decir, eso no fue lo que se le enseñó, usted no la recuerda así. ¿Cómo la recuerda? Yo la recuerdo como una muchacha bien tranquila, bien responsable, bien estudiosa y bueno, una estudiante normal. Ella inclusive estudiaba con la hermana, eran las dos hermanas que estudiaban. La hermana pues sí era un poco más así como menos estudiosa, menos organizada, pero bastante amable igual que Susana, pero Susana era una muchacha pues que no avisoraba ser este personaje funesto que hoy en día pues representa para los venezolanos. Realmente por eso me sorprendió tanto al ver que era la juez en este caso y que cometiendo todo este tipo de atropellos y violaciones a la Constitución y a los derechos de Leopoldo López como procesado, porque no compaginan con la actuación y el comportamiento que tuvo ella como alumna allá en la Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿Qué presión puede ser tan grande sobre alguien para comprometer su credibilidad, para comprometer de alguna manera el futuro? Porque hay actos, digamos, en la vida de un profesional del derecho, de un juez, que le marcan de alguna manera el destino. Sí, así es. Es lamentable que una persona pues venda sus principios y su ética por someterse a los designios de un régimen autoritario y que quiere controlar el poder de manera perpetua
y violando los derechos de los disidentes políticos y no permitiendo la libertad de expresión. Realmente no comprendo, porque cuando una persona tiene realmente valores y dignidad, pues no tiene precio ese valor y esa dignidad, y uno no es capaz de vender su moral y su integridad bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna presión. En todo caso, pues ella debió renunciar al tribunal o no aceptar el expediente si era que se iba a sentir presionada, pero aceptar, pues dictar esta decisión que obviamente vino redactada desde el gobierno, pues es una infamia y realmente una conducta reprochable desde todo punto de vista por un profesional del derecho que se formó en unas aulas universitarias. Ahora, profesor, de ser cierto que la jueza Susana Barreiro sería nombrada cónsul en Chile, hay quien dice esto es un premio y hay quien piensa que no es un premio, sino de alguna manera sacarla de este mare magnum que se ha armado a su alrededor, porque ¿a qué lugar va a poder ir la jueza Susana Barreiro en Venezuela sin que haya alguien que la señale o le diga algo? Sí, realmente, si de ser cierto eso, pues sería evidente que se trató de un juicio político y de que Susana Barreiro se prestó para todo este juego maquiavélico del gobierno para enjuiciar a Leopoldo López. Eso sería la prueba fehaciente de que el gobierno estuvo detrás de todo este juicio y detrás de toda la sentencia, y que este fue el precio o el premio que le dieron por haber dictado esta sentencia absolutamente inconstitucional e ilegal. Realmente, sin embargo, ya vemos las reacciones en Chile, donde el Congreso y los diputados pues rechazan la presencia de Susana Barreiro como cónsul en caso de que esto sea cierto. Así que yo creo que la tendrán que mandar para la China o para Cuba o Bielorrusia, en todo caso, que serían regímenes totalitarios donde ella pudiera pues desenvolverse sin las dificultades que tendrían otros países democráticos como Chile. Profesor Albornoz, quisiera hacerle una última pregunta. ¿No tiene usted temor de alguna represalia en su contra por haber escrito esta carta que ha sido viral en redes sociales y evidentemente tener una voz en medios internacionales? Sí, realmente, bueno, uno cuando escribe estas cosas, pues siempre se expone a todos los peligros, y más conociendo el talante antidemocrático y mercenario del régimen que hoy destruye a Venezuela. Pues todos estamos en eso, pero hay que de una manera hay que alzar la voz y no callarse y decir lo que se siente, y sobre todo decirle la verdad al mundo para que sepan lo que está pasando en Venezuela y para que sepan las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los venezolanos, y en este caso el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López. Así que yo creo que uno no debe callarse, sino que siempre hablar con la verdad, y cuando uno además es hijo de Dios, pues Dios nos protege y nos cuida ante toda la maldad que pueda haber en el mundo, y en especial en el régimen castrochavista que hoy gobierna el país. Así que me siento pues tranquilo y confiado, y sé que lo hice de corazón, y además nunca me imaginé que esto se iba a hacer tan viral. Simplemente quería expresar mi dolor y mi indignación frente a esta situación. Claro. Y bueno, fue sorprendente realmente la magnitud que alcanzó la carta a nivel mundial con la viralización en todas las redes sociales de este escrito. Quiero agradecer a Álvaro Albornoz, abogado, maestría en Ciencias Políticas y quien fuese docente en la Cátedra de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo de la jueza Susana Barreiro. Gracias por estar con nosotros y buena tarde para usted. Gracias a ustedes. Buenas tardes a toda Colombia. Hasta